Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joseph Abed Escalante Ayala, de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central. Estudio Ingeniería Ambiental y en esta oportunidad, para el curso de Manejo de Cuencas Hidrográficas, nos han permitido analizar un artículo científico. El artículo científico que yo elegí viene de nombre Análisis de las amenazas climáticas futuras en las cuencas hidrográficas Santiago, Mayo, Puyango y Catamayo. Este artículo científico fue redactado por Foragua con los autores Guillermo Eduardo Armenta, Camelia Sofía, Francisco Gordillo, Andrés Guerrero y Jorge Luis Villa. La primera pregunta a responder acerca de este análisis del artículo científico es ¿dónde? ¿Dónde fue desarrollado este estudio? Y bueno, la zona de estudio de la presente investigación abarca partes del territorio de 4 cuencas hidrográficas, las de Santiago y Mayo, que forman parte de la demarcación hidrográfica de Santiago, y las cuencas de Puyango y Catamayo, que forman parte de la demarcación hidrográfica de Puyango y Catamayo. El área de estudio se ubica en la zona meridional de Ecuador, considerando por un lado el territorio de la cuenca de Santiago, que pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe. Por otro lado, se analiza la cuenca del río Puyango, área que se ubica dentro de la provincia de Loja. Ahora, en esta siguiente diapositiva responderemos la pregunta del qué. El qué de este análisis de artículo científico. Y bueno, como todos sabemos, acá se van a analizar las predicciones futuras de las amenazas climáticas. Por eso comenzaremos con el qué de estas amenazas. Y bueno, estas amenazas climáticas van a ser los sucesos o tendencias físicas relacionados con el clima o sus impactos relacionados, susceptibles de ocasionar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la salud, así como daños y pérdidas de propiedades, infraestructuras y medios de subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Ahora, en esta siguiente diapositiva hablaremos de la pregunta del por qué. De por qué Ecuador eligió hacer estas predicciones futuras acerca de las amenazas climáticas. Y bueno, comenzaremos diciendo que en el 2017 Ecuador se sumó a la lista de países que ratificaron el Acuerdo de París, bajo la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Si bien el país fue solo un contribuyente menor de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, Ecuador tiene el problema de que es altamente vulnerable a los impactos de cambio climático. ¿Debido a qué? Debido a su geografía, diversidad de microclimas, dependencia de los glaciares para el suministro de agua y energía hidroeléctrica, así como a causa de su vulnerabilidad frente a los fenómenos periódicos de El Niño y La Niña, relacionados al calentamiento o enfriamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial en función del régimen de viento alisios. Para entender y enfrentar estos mencionados cambios, Ecuador ha tenido que realizar diversos estudios e investigaciones a nivel nacional, en los que se ha analizado la tendencia de las principales variables climatológicas, precipitación y temperatura, a partir de datos observados con el fin de conocer cómo han venido cambiando tanto el comportamiento de estas variables como los eventos externos relacionados a las mismas. Analizando los impactos del clima sobre los diferentes recursos, sectores y poblaciones a nivel nacional, el país ha identificado como una necesidad la de incluir acciones y actividades de adaptación al cambio climático en la planificación sectorial, territorial y local, para permitir el cumplimiento de los objetivos y actividades de desarrollo planteados en el Plan Nacional de Desarrollo por el Gobierno Nacional con la finalidad de cumplir con este mandato. El Ministerio de Ambiente de Ecuador, mediante su Subsecretaría de Cambio Climático, está impulsando la realización de estudios de vulnerabilidad y riesgo climático con la finalidad de entender los impactos del clima a nivel local y diseñar acciones que den respuestas a la problemática local que tiene este país. Ahora, en esta diapositiva siguiente hablaremos del quiénes realizaron
este artículo es científico acerca de las predicciones futuras de las amenazas climáticas. Y bueno, fue realizado por el Fondo Regional de Agua, FORAGUA. Y esta institución es un fideicomiso que administra los recursos económicos por concepto de tasa ambiental, que son recaudados por cada uno de los municipios. Estos recursos se invierten exclusivamente en la conservación, recuperación y protección de los servicios ambientales y biodiversidad de los ecosistemas frágiles y amenazados. Actualmente, este instituto apoya a 12 municipios en la promulgación de ordenanzas que ha permitido la declaración de 136.000 hectáreas como áreas de protección. Bueno, ahora en la diapositiva siguiente responderemos la pregunta del cómo fue realizado este artículo científico. Y bueno, este artículo científico primero se tuvo que analizar las amenazas de mayor impacto que presentan en los diferentes sectores, económicos, sociales, entre otros. Entre estas amenazas de mayor impacto van a estar las sequías, las lluvias intensas y las olas de calor. Las sequías se van a definir como la ausencia de lluvias durante un periodo prolongado de tiempo, que van a poder ocasionar desequilibrios hidrológicos significativos. Estas sequías van a tener efectos más intensos si además hay presencia de altas temperaturas durante su ocurrencia. Lluvias intensas. Son altas cantidades de lluvias superiores a su valor promedio que se dan en periodos cortos de tiempo. Estas lluvias van a ocasionar impactos en la agricultura, como pérdidas de cultivos, en la infraestructura, como corrimientos de tierras e inundaciones, y van a tener, entre otros impactos, olas de calor. En las olas de calor se van a definir como varios días consecutivos, más de 4 días con temperaturas máximas muy altas, lo que van a ocasionar impactos en la agricultura, la salud y en los ecosistemas. El cambio climático ha sido reconocido como un desafío para el desarrollo de los países y el bienestar de ecosistemas y sociedades. Ahora, en esta siguiente diapositiva seguiremos hablando de cómo fue realizado el artículo científico. Bueno, para este análisis climático se definieron 3 fases de trabajo. La primera de ellas consistió en la recopilación, análisis y depuración de toda la información climática observada, oficial y disponible, tanto para clima histórico como para los escenarios de cambio climático. En la segunda fase se realizó la revisión y selección de los principales índices climáticos que están asociados a las principales amenazas climáticas que mayor impacto han tenido en Ecuador. Finalmente, en la última fase, se realizó el cálculo de estos índices y el análisis de las tendencias al fin de establecer y determinar los niveles de amenaza actual y futura. Ahora, en estas siguientes diapositivas desglosaremos cada fase. Bueno, la primera fase, con el fin de poder determinar las principales amenazas climáticas que afectan o van a poder afectar en un futuro a los sistemas productivos, sociales, ambientales y económicos de las provincias de Ecuador, va a ser necesario conocer cómo es el clima en cada una de las provincias y cuáles han sido las tendencias climáticas y los cambios en la duración, frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Para ello, ¿qué se debe hacer? Se van a deber revisar los valores diarios y mensuales de las principales variables climatológicas. Entre ellas están precipitación y temperatura, tanto a nivel histórico como bajo distintos escenarios de cambio climático. Para este análisis del clima actual e histórico se realizó la revisión de las fuentes de datos que contaban con la información disponible para el periodo de referencia desde 1981 hasta 2015. Estas fuentes fueron los datos diarios observados de precipitación, temperatura media, máxima y mínima de las estaciones hidrometeorológicas del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología de Ecuador, ubicadas en las zonas de estudio que estamos analizando, que contuvieron información suficiente y confiable para el periodo 2015 antes de 1981. Y los datos diarios de precipitación y temperaturas medias, máxima y mínima generadas con reducción de escala dinámica
con el modelo WRF. Acá se mostró la distribución espacial de los píxeles de 10 por 10 kilómetros de estos datos en la zona de estudio, que se analizó en esta primera fase. Ahora, en la diapositiva siguiente, seguiremos desglosando estas fases. En la segunda fase, anteriormente definida y revisada la información climática a utilizar, se va a proceder recién a esta segunda fase, que a través de la revisión de las amenazas climáticas que mayor impacto habían tenido en el Ecuador. Para ello, se va a tomar como base la información disponible de los registros de desastres ocurridos en el país, teniendo en cuenta datos de la herramienta Desinventar, la cual es un recurso de apoyo basado en registros de eventos levantados a partir de publicaciones y notas de medios de comunicación y de reportes de diferentes ministerios y entidades. Los registros disponibles son del año 1978 hasta la actualidad. De esta recopilación de información se hizo el filtrado de eventos, seleccionando únicamente aquellos desastres relacionados con la ocurrencia de eventos climáticos y en la que estos fueran la causa principal de los mismos. Con base en los resultados del proceso de revisión de los desastres de Desinventar, en una primera aproximación se encontró que las principales amenazas climáticas en el país corresponden a las asociadas a eventos de lluvias intensas y sequías. Para las olas de calor, pese a que no se encontraron registros significativos de desastres asociados a este tipo de amenazas, y teniendo en cuenta que una de las principales y más notorias variaciones que esta está ocasionando es el cambio climático, es la relacionada con el aumento de la temperatura. Los índices asociados a ella reflejan que en el futuro, bajo los escenarios de cambio climático, es muy probable que la afectación por esta amenaza sea importante y genere impactos significativos. Ahora, siguiendo desglosando, iremos por la tercera fase, que es la final, y en el que el nivel de amenaza de cada índice se va a determinar a través de un proceso denominado normalización. Este proceso básicamente consiste en otorgar un número a cada nivel de amenaza según el comportamiento que presenten, las tendencias de cada uno de los índices asociados a la misma. Aquí, la categorización toma 6 valores, de 1 a 6, en donde 1 indica que la amenaza o el índice climático tiene la probabilidad de ocurrencia prácticamente nula. Y es decir, que se presenta una condición contraria al comportamiento que es considerado como amenaza o como tal amenaza no ocurre. 2 va a significar que los valores de índice son muy bajos y 6 que estos valores son muy altos, por lo que tanto la amenaza climática es muy alta según esta escala. Como cada índice va a poseer un comportamiento y unidades diferentes, estos deben categorizarse según su tendencia individual o su aspecto para determinar el nivel de amenaza. En el caso de los índices asociados a la tendencia de aumento del número de días, por ejemplo, se determina el nivel de amenaza cuando se incrementa en un día la cantidad total de días que se presenta el evento asociado a cada índice en un determinado tiempo, en comparación con la tendencia histórica y teniendo en cuenta la cantidad de años del periodo futuro. Ahora, en esta siguiente diapositiva, hablaremos de los hallazgos que se obtuvo de este artículo científico. Primero, analizando la precipitación. Y bueno, en la cuenca de los ríos Santiago, Mayo, Puyango y Catamayo, la temporada de mayores precipitaciones se presenta entre enero y abril, mientras que durante el resto del año se presentan las menores precipitaciones, siendo en la temporada más seca entre junio y agosto. El rango de variabilidad de la presencia ha sido especialmente en los meses de la temporada lluviosa. Esto se debe principalmente a la influencia de los fenómenos del Niño-La Niña, los cuales ocasionan años con mayores o menores cantidades mensuales de precipitación con relación al promedio del periodo.
Los escenarios de cambio climático muestran en general incrementos de la precipitación, siendo más significativo en el primer cuatrimestre del año y en noviembre y diciembre. También se aprecia que habría una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos de variedad climática que ocasionan años con meses de lluvias muy intensas. Se puede decir tan intensas que superiores en más del 100% a la climatología actual y futura, siendo los más fuertes bajo el RCP de 8.5. Acá podemos analizar al costado los gráficos que vamos a obtener en unas precipitaciones futuras. Ahora hablaremos del hallazgo de la temperatura media. En el clima histórico, la temperatura media presenta diversas variables para el río Catamayo, valores entre 13 y 17 grados centígrados, con los mayores valores en el periodo de abril-mayo y noviembre-diciembre, y los menores en julio y agosto. Para el río Mayo, valores entre 19 y 23 grados centígrados, con los mayores valores en noviembre y diciembre, y los menores en julio y agosto. Para el río Puyango, valores entre 21 y 26 grados centígrados, con los mayores valores entre enero y abril, y los menores en julio y agosto. Y para el río Santiago, valores entre 18 y 22 grados centígrados, con los mayores valores entre octubre y diciembre, y los menores entre julio y agosto. Así, podemos decir que al igual que con la precipitación se observan años donde han ocurrido temperaturas más altas o más bajas en comparación con el periodo de referencia, debido principalmente a la influencia de los fenómenos del Niño y la Niña. Ahora, por último, hablarles del hallazgo de las tendencias de los índices climáticos. El mayor número de días secos consecutivos al año, el índice de CDD, en el clima presente, solo una parte de las cuencas hidrográficas, Catamayo y Puyango, presentan una tendencia al aumento de la cantidad de días secos consecutivos, siendo la más alta en la zona occidental de la cuenca del río Puyango. Bajo los escenarios del cambio climático, esta tendencia se incrementaría en gran parte en las 4 cuencas hidrográficas, presentándose los valores más altos en las cuencas del río Catamayo y Mayo, con incrementos de entre 15 y 30 días secos consecutivos más hacia el año 2040. El aumento de la temperatura media al año presenta en el clima actual una tendencia significativa al aumento en todas las cuencas, con una temperatura de 0.3 a 0.6 grados centígrados, más alta en 2015 en comparación con el año 1981. En los escenarios de cambio climático bajo el RCP 4.5, esta tendencia se mantendría similar a la del clima presente, cambiando únicamente en la cuenca del río Santiago, donde se daría una leve disminución de la tasa de incremento de la temperatura. Bajo el RCP 8.5, la tendencia de aumento de la temperatura media sería moderada, es decir, la temperatura sería aproximadamente 0.6 grados centígrados más alta en el año 2040 en comparación con la del clima actual. Acá al costado podemos observar gráficos acerca del comportamiento interanual de la precipitación del río Puyango, Putumayo, Mayo y Santiago. Bueno, ahora sí, finalmente, agradecerles mucho por haberme prestado atención sobre el análisis que he hecho acerca de este artículo científico muy interesante acerca de las predicciones futuras para el análisis climático de estas cuencas hidrográficas. Muchas gracias y hasta el próximo video. Denle like al video.